Abrimos este espacio para hablar de un caso que nos ha conmovido a todos los cochabambinos, que ha trascendido también a nivel nacional y que nos llena de preguntas y probablemente también de recomendaciones. Una joven de 18 años que ha sido recientemente mordida por una viuda negra y que ha quedado prácticamente parapléjica y con discapacidad. ¿Una araña es capaz de esto? ¿Cuáles son las arañas de las que debemos cuidarnos en Cochabamba? Estamos hoy en contacto con el médico especializado en toxicología, don Ramiro Cadima. Un gusto saludarle, don Ramiro. Gracias por haber aceptado esta invitación. Bienvenido a Noche a Noche. Bueno, es un gusto, Mauricio, y vale la oportunidad para que nosotros demos a conocer de que no solo en el pasado pues se hablaba de la famosa viuda negra y sin embargo nosotros cuando llegamos al Hospital Viedma pues hemos podido identificar algunos casos, por ejemplo, del oxocelismo. La araña loxóceles, o más conocida vulgarmente con el nombre de araña del rincón, ¿no? Que es la que se esconde ahí en lugares un tanto oscuros, estaba también presente en nuestro territorio y no había reportes de estos casos, pero tampoco, ¿no? Cuando yo hice levanté estadística de los casos de accidentes arácnidos, por ejemplo, en el trópico de Cochabamba, pues no se reportaban los casos de una otra araña que vive ahí en los platanales. Y esa, pues muy famosa en el Brasil, porque allá pues producía mucha muerte, mucho accidente arácnido por esta araña de los platanales. Esa es foneutria, el foneutrismo, por ejemplo, que ha logrado controlar pues el Brasil la mortalidad por el veneno de esta araña, haciendo prevención, educación en la población para que se cuide pues de entrar en contacto con esta araña. Entonces, hay un montón de arácnidos. Cuando hablamos nosotros de los arácnidos, también hay que hablar de los escorpiones, ¿no? En el caso de los escorpiones, por ejemplo, pues un escorpión es principal para nosotros en Sudamérica, como es el caso de Titius, y para Centro y Norteamérica es Centruroides. Cuando hablamos de los ósceles, también hay que hablar de 5 importantes, 3 descritas en la parte de Sudamérica y otras 2 en Norteamérica. Y cuando hablamos de Latrodectus, esta famosa viuda negra, entonces tenemos que hablar también dentro de ella de otros 3 géneros, ¿no? El día de ayer, por ejemplo, mi sobrino me decía, tío, estaba limpiando por la noche el jardín en casa y de pronto siento algo en mi brazo. Y era una araña completamente negra. Y me dice, no sé si era Latrodectus, me dice, porque no tenía la característica esa por la cual la reconocen como es, pues, el traserito, ese rojito, que tiene en algún caso la forma de un reloj de arena. Entonces, esa que tiene los diseños dentro de este género Latrodectus o la familia Latrodectus, pertenece al género Curacabiensis. Y ahí nosotros describimos 32 tipos de diseños, ¿no? Incluido el reloj de arena. Entonces, para que ustedes vean la diversidad de estas arañas que nosotros tenemos. Cuando hablamos nosotros acá de la presencia en el país, por ejemplo, entonces la famosa Latrodectus no está presente en Pando, en Beni y en la parte húmeda de Cochabamba, que sería el trópico de Cochabamba, pero tampoco en la parte húmeda que corresponde al departamento de Santa Cruz. No encontramos, pero en la parte Chaco de Bolivia nosotros la volvemos a encontrar a Latrodectus, encontramos en los valles, pero también en el altiplano. Doctor, ahora vamos a hablar en instantes nada más acerca
de estos arácnidos que conviven con nosotros, dónde los encontramos, cómo los encontramos, qué debemos hacer. Pero me llama profundamente el interés de conocer cuál es el efecto que puede tener la mordedura de un arácnido. Hemos visto estos días a una joven que no sabemos si se va a recuperar o quedará así para siempre, profundamente afectada, lesionada en las articulaciones, lesionada en el funcionamiento de motricidad, en el pensamiento, en el hablar, en todo. Y claro, ¿qué puede ocasionar algo así? ¿Es la mordedura y el veneno de un arácnido? Sí. Es importante cuando yo voy a tratar, por ejemplo, la enfermedad que está presentando un paciente, que yo conozca la etiología. Si voy a tratar una amigdalitis, por ejemplo, tengo que saber que voy a enfrentarme frente a una bacteria que se llama Haemophilus o el estreptococo. Si es la faringe, sé que es el estreptococo piógenes y sé qué medicamento le va a hacer efecto a esta bacteria. Pero cuando nosotros entramos en el mundo también de los animales, es importante saber la composición del veneno que tienen estos animales. En el caso del Atrodestus, entre paréntesis, viuda negra, porque así la conocemos, nosotros hablamos de una neurotoxina. ¿Qué quiere decir eso? Que va a afectar al sistema nervioso. En el caso de esta otra araña, por ejemplo, como es los óceles, la araña de los rincones, yo hablo de una hemotoxina, que quiere decir que va a afectar la coagulación de la sangre. Entonces, conocido eso, yo ya sé qué es lo que tengo que hacer, ¿no? En el caso de los óseles, por ejemplo, en algún momento voy a necesitar probablemente la intervención del médico hematólogo porque voy a necesitar administrarle algunos componentes de la sangre para frenar las hemorragias que le va a producir el veneno de esta araña. En el caso del Atrodestus, la neurotoxina produce intenso dolor, mucho dolor. Entonces, es importante que yo trate el dolor. Y ya les decía, cuando el paciente sufre accidente, sufre la mordedura o una inoculación del veneno de la o de la neurotoxina, que en este caso se llama la alfa-latrotoxina, entonces el paciente experimenta de inicio una sensación del dolor o de dolor en el sitio de la inoculación, un dolor que quema, es como si me metieran un cuchillo caliente y que luego va a afectar todo el miembro. Y posteriormente, al pasar el tiempo, entonces esto se va a generalizar en todo el cuerpo. Y es precisamente por ese detallito el que el paciente sí o sí va a consultar, porque no va a haber nada que le alivie el dolor. Nosotros podemos recurrir al uso de algunos medicamentos del grupo de los AINES, por ejemplo, y ahí tengo diclofenaco, tengo dipirona, que en muchos de los casos el médico usa este tipo de medicación, pero no consigue aliviar ese dolor del paciente y es cuando entonces nos refieren al paciente hacia un tercer nivel. Y es importante, ¿no?, que comprenda el colega quien atiende a un paciente, pues, afectado o agredido por un arácnido, en este caso el Atrodestus, que aprendamos a derivar a ese paciente para que sea el médico toxicólogo el que trate, pues, ese accidente. Entonces, esta neurotoxina produce intenso dolor. Yo debo tratar el dolor porque voy a hacer uso de medicamentos de tipo opioide, opiáceos, que solo los usamos nosotros en tercer nivel. En tercer nivel porque necesitamos monitorizar, necesitamos indicar bien este medicamento, porque si no lo hago, entonces el paciente puede sufrir algunas repercusiones porque son medicamentos realmente muy fuertes. Y además de eso voy a hacer uso de algunos medicamentos como las benzodiazepinas. Yo necesito relajar porque este veneno libera una gran cantidad de catecolaminas, ¿no? Y estas catecolaminas pueden hacer que la presión arterial de la paciente o paciente también esté incrementado.
Entonces, voy a ir tratando lo que el paciente va a presentar, ¿no? De las complicaciones que yo he podido ver durante este tiempo, pues complicaciones como el Takotsubo, el síndrome corazón roto, por ejemplo. En esos casos requiero, por ejemplo, de la participación del médico cardiólogo, pues porque es el cardiólogo experimentado el que me va a hacer el diagnóstico ese. Entonces, conjuntamente el cardiólogo vamos a poder, pues, sacar adelante a esa paciente. Una otra complicación es, por ejemplo, la falla renal secundaria a una rhabdomiólisis que se produce. ¿Ya? Los músculos se tensan, se ponen tan rígidos que al paciente le dificulta respirar, por ejemplo. El abdomen se pone duro, así como una tabla, y muchas veces uno confunde con un abdomen agudo, entro a cirugía y no encuentro nada, y es cuando recién el paciente o la familia indica que fue o que tuvo un accidente arácnido. Una otra complicación, el edema agudo de pulmón de tipo no cardiogénico. Entonces, han sido las complicaciones más frecuentes que nosotros hemos ido viendo a lo largo de estos años. No hacemos, por ejemplo, en el hospital uso de gluconato de calcio, uno de los medicamentos hace ya alrededor de unos 9 años atrás, porque este medicamento solo lo administramos cuando el paciente precisa. Y en el pasado, el paciente que llegaba con accidente arácnido, inmediatamente yo le colocaba gluconato de calcio. Nosotros ahora sabemos, pues hemos adelantado mucho en medicina basada en evidencia, la cual nos dice que aportar este medicamento, por ejemplo, va a hacer que el paciente libere una mayor cantidad de catecolaminas y va a exacerbarse el cuadro clínico. Entonces, con todo eso, nosotros hemos restringido el uso de gluconato de calcio y lo usamos nosotros cuando realizamos un electrocardiograma y si vemos que el intervalo QT está prolongado, decimos hay que administrar porque eso es potencialmente arritmogénico. Entonces, todas estas situaciones nosotros las vamos viendo con el paciente hospitalizado donde corresponde y quizá esa situación no la van a poder hacer si no hay la experiencia en un otro lugar. Si no hay la experiencia no lo van a poder hacer. Entonces, hay complicaciones que se presentan, ¿no? Pero estos pacientes agredidos por viuda negra, en la gran mayoría, pues al segundo o tercer día logran tener una mejoría con el uso de esta medicación que les hemos indicado, benzodiazepinas, opiáceos, y son dados de alta con algún dolor. Dentro de eso también hemos podido observar que hay pacientes que presentan, por ejemplo, una sudoración, pero excesiva, muchas veces a tal grado que el médico que está bien se asusta y como nosotros ya conocemos cuadro clínico, les decimos es parte del cuadro clínico la sudoración excesiva que está presentando el paciente. Una otra cosa que puede presentar, por ejemplo, es lo que llamamos nosotros vulgarmente como pitaí, la sudamina que el paciente presenta. Entonces, es importante conocer lo que les decía, la fisiopatología, para que yo, pues, conforme el paciente presente una serie de signos, síntomas, yo vaya tratando eso. Y para ello es importante que trate, pues, el médico que corresponde. Doctor, ahora, llegando un poco al fondo en este caso, vemos que esta niña no solamente está afectada en su motricidad, en sus articulaciones, al parecer parecería que tiene, perdón por la redundancia, hasta cierto daño cerebral. ¿Esto puede ocasionar la mordedura de un arácnido, el veneno de un arácnido, o existió alguna otra razón que fue desencadenada por esta mordedura que ha generado ese cuadro y este cuadro es reversible o lamentablemente esta jovencita podría quedar así de por vida? En la enseñanza que hacemos no solo nosotros en pregrado, sino también en el posgrado a los médicos que hacen, por ejemplo, terapia intensiva o hacen medicina interna en el hospital, les indicamos de que
Es importante en este tipo de pacientes siempre realizar un electrocardiograma. Y algo más importante, no puedo ponerles, digo yo, diagnóstico de intoxicación por sustancia desconocida, porque eso hace ver que no hay un toxicólogo en el hospital y eso no está bien. Entonces, dentro de la formación les pido por lo menos que ellos aprendan el manejo sindrómico de una intoxicación. Yo les digo, me voy a conformar si ustedes manejan de forma sindrómica esa intoxicación, porque están haciendo ya mucho por ese paciente. Entonces, si yo colocara dentro de estos síndromes, grandes síndromes toxicológicos al accidente este de la araña viuda negra, la colocara dentro del síndrome colinérgico. ¿Por qué lo coloco dentro de este síndrome colinérgico? Porque este paciente bradicardiza. Y por la bradicardia, este paciente puede hacer también un paro cardiorrespiratorio. Y este paro cardiorrespiratorio tener pues sus repercusiones. Por otro lado, hemos indicado que hay una descarga masiva de catecolaminas y esto puede hacer que taquicardice, ahora ya no bradicardizar, sino taquicardizar, hacer que el corazón lata demasiado rápido y esto llevar también a un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Entonces, cuando hay este tipo de situación, un paro cardiorrespiratorio, puede haber ese tipo de complicaciones. Hacer el paro cardiorrespiratorio, la paciente, pues la recuperación, la resucitación cardiopulmonar, pues que en la gran mayoría uno trata de hacerlo lo más efectivo que se pueda, entonces llevar a que pues partes del cerebro, si la recuperación no es tan pronta, entonces muera partes del cerebro. Entonces, esta paciente al parecer tuvo algo similar, por lo que terminó en la terapia intensiva del hospital, ¿no? Y debido a eso, entonces, ahora presenta ese tipo de secuelas esta paciente. Ahora, doctor, cuando uno recibe la mordedura de un arácnido, es importante saber cuál es, identificarlo, o los síntomas nos van a llevar ya al tratamiento y a la atención. Esto en el afán de que la gente sepa cómo debe reaccionar y muchos preguntan si hay o no antídotos para las mordeduras y venenos de los arácnidos que conviven con nosotros. Yo recuerdo una presentación que preparé hace algunos años atrás, pues recién llegado a hospital, creo que fue una de mis primeras presentaciones, en la que les mostré pues yo algunas arácnidos, por ejemplo, y yo pregunté o pregunto si conocen esta araña, conocen esta otra, si conocen el veneno de esta araña y así. Es importante el conocimiento de ese tipo de arácnido y saber qué tipo de toxina tiene para que yo actúe en consecuencia, ¿no? Porque si no sé eso, yo voy a dejar pasar esa hora dorada que llamamos nosotros en toxicología, pues esa hora que me va a permitir hacer quizá mucho por el paciente la voy a dejar pasar. Por eso es importante referir o llamar al médico toxicólogo para que ésta pueda ir y tratar al paciente donde se le está solicitando. Entonces, en el caso de los ósceles, por ejemplo, es una lesión muy típica. Esta araña de rincón inocula el veneno y causa dolor. Pero a diferencia de viuda negra, en viuda negra inocula y aparece solo un puntito rojito en el lugar por donde se ha inoculado el veneno. Muchas veces uno no logra visualizar ese punto de ingreso, pero en el caso de los ósceles, ese punto de ingreso se torna un tanto rojo, ¿no? Se hace hiperémico. Y de hiperémico luego pasa a hacerse violáceo y luego equimótico, como si me hubiesen dado un golpe. Y esto va creciendo más bien. Entonces, para que ustedes vean esas diferencias entre una y otra araña. Entonces, es los signos y los síntomas que a nosotros nos van a guiar más el antecedente
o la labor que estaba realizando el paciente en un momento determinado cuando ha sufrido el accidente, o en muchos de los casos nos traen al arácnido, ¿no? Y nosotros logramos identificar y decir, sí, esta es viuda negra, más los signos y síntomas, o sea, la clínica que está presentando el paciente, iniciamos el tratamiento. Si en el caso de los zóceles, esa la araña que yo debo de tener miedo, por ejemplo. Los socialismo mata, esta araña de rincón mata, en tanto la Trodestus, o sea, viuda negra, no. Sí causa mucho dolor, pero no mata. En cambio, los óceles mata, porque produce demasiada o dificultad para la coagulación y el paciente sangra, pero por todo lado. Entonces, es importante pues de conocer los signos y síntomas, la clínica que está presentando el paciente y actuar inmediatamente. En el caso de los ósceles, debo solicitar algunos laboratorios, pero mientras solicito laboratorios, yo voy instaurando ya un tratamiento. En el caso de la Trodestus, debo iniciar probablemente opiáceos porque debo aliviar ese dolor que está presentando el paciente, un dolor que no le permite conciliar el sueño, no le permite estar recostado a ese paciente. Entonces es importante, ¿no? Que acudan cuanto antes al hospital y pues no sé si valga la oportunidad, pues ahora yo suelo decir, aprovechen el SUS, aprovechen, asegúrense con el SUS y eso les va a permitir en el caso de que no haya los recursos acceder a un hospital de tercer nivel donde pues nosotros vamos a iniciar el tratamiento. Quizá pues con lo poco que contamos, porque me preguntaste la presencia, si es que nosotros tenemos antídotos en el país. Pues me visitaron en un hospital, me dijeron de que yo iba a tener a disposición antilatrodectus, por ejemplo, antiloxóceles. No tengo en hospital. Tenemos la experiencia, sí, del uso de esta medicación, porque si tuviéramos los antilatrodectus, por ejemplo, que en costo, si yo trajese, por ejemplo, México o Chile o Brasil, representa muy caro porque estamos hablando de 150, $200 por ampolla. Sé que el INLASA pues está produciendo antilatrodectus. Ya se me preguntó de cuántos casos yo atiendo por año, por ejemplo, y por año tenemos una cifra importante de este tipo de accidente por viuda negra y nos gustaría contar a nosotros en un hospital bien o un tercer nivel con este antídoto, porque aplicado el antídoto, el paciente mejora a los 45 minutos. 45 minutos de aplicado el antídoto, el paciente está ya pues para ser dado de alta o si presenta alguna otra situación, entonces lo dejamos todavía para observación. Doctor, finalmente, y agradeciendo esta gentileza que ha tenido para con nosotros, ¿cómo podemos identificar a estas dos especies de arañas altamente peligrosas? ¿Cuáles son los hábitats que tienen? Se nos pueden aparecer en la casa, en el cuarto, nos pueden morder cuando estamos durmiendo. ¿Cómo son estos arácnidos? El día de ayer estuve visitando pues estas zonas de Caracara, Pampa, San Miguel, esos lugares. Entonces, ya en alguna oportunidad yo pude ver, por ejemplo, que la vinchuca, estas negras que vemos nosotros, han empezado su migración. Miren, desde estos valles cochabambinos han migrado hasta la parte baja de Norteamérica, han llegado hasta allá, ¿no? En el caso de Foneutria, es la araña de los plátanos que te decía Mauricio, la araña de los plátanos mide alrededor de unos 3 centímetros de tamaño. Pero para aparentar ser más grande, esta araña se pone de pie cuando nosotros entramos en su hábitat. Y ya no es solo de 3 centímetros, sino que aparenta ser de unos 10 centímetros, porque la arañita se ha puesto de pie y te está diciendo, estás en mi territorio, no te metas. Pero nosotros los humanos, pues somos depredadores y nos metemos. La cascabel, te suena su cascabel, la serpiente esta, y te dice, estás en mi territorio, y nosotros nos metemos y ellos, los animales, son territorios.
Entonces nosotros hemos invadido muchos de los hábitats naturales de estos animales. Allá han invadido, pues están invadiendo demasiado hábitat y las arañas o cualquier otro animal está aprendiendo a convivir con nosotros. Probablemente estaban allí en la naturaleza, pero ahora van a entrar al interior de nuestras casas porque no hay otro lugar donde ellas vivan ahora. Entonces, es ahí cuando nosotros entramos en contacto con estos arácnidos. Y otra de las cosas importantes decirles que si yo viese, por ejemplo, una araña ahí en el jardín, ahí en medio, no sé, o en un rincón, la veo a la viuda negra, prefiero verla a la araña todos los días en ese rincón que echarle un plaguicida. Porque si le echo un plaguicida que probablemente no la mate, esta araña ahora va a buscar un otro lugar donde guarecerse y esa probablemente sea el interior de tu ropa, de tus zapatos o algún lugar. Entonces, tampoco hagamos uso abusivo de los plaguicidas. Muchas veces la gente en su desesperación hace uso demasiado de plaguicidas y es acá cuando los arácnidos entonces ingresan hacia nuestros domicilios. A la araña viuda negra es fácil identificarla por el color negro. La completamente negra, esta que se refería a mi sobrino, esa es la verdadera viuda negra porque es completamente negra. Esa es la Trodetus matans. Y las que tienen diseñitos, alrededor de 32 diseños, son la Trodetus curacabiensis y a una tercera los geométricos. En el caso de los óceles laeta, ¿no? Que está presente acá en el medio, los pacientes que nosotros hemos atendido en el hospital y que tenemos registrado estadísticamente, llegan alrededor de unos 28 pacientes y de esos nos han hecho 4 losocelismo cutáneo visceral. 2 de las pacientes han fallecido y 2 han sobrevivido, una de ellas una niña con una problema renal y además ha repercutido en su ojo de la pacientita también. Entonces, a las arañas estas las voy a identificar, entonces por el color, en el caso de viuda negra, negro, la manchita rojita. En el caso de los óceles es un color más pardo, ¿no? Y tiene un diseño violín en la parte también de la espalda o del abdomen. ¿No? Y afoneutria en los plátanos. Estos señores que traen, por ejemplo, plátanos en los camiones y los que descargan sufren el accidente o allá cuando están cortando pues los plátanos estos, entonces sufren el accidente. Entonces son esas 3 arañas que están presentes en territorio, son estas arañas que nosotros hemos ido tratando a lo largo ya de este tiempo en el hospital y gracias al número que tenemos y que nomás es considerable, es que nosotros hemos ido adquiriendo pues una mayor experiencia y además haciendo uso de la medicina en evidencia, entonces es que hemos ido mejorando pues el tratamiento de estos pacientes. Doctor, le agradezco por esa realmente didáctica, impresionante, exquisita explicación que nos ha brindado en torno a este tema a partir de un caso que hemos tenido que afrontar acá en Cochabamba. Muy gentil por haber participado hoy de Noche a Noche, doctor. Estamos a su disposición, la población, si es que quiere saber alguna información, pues nos encuentran siempre en el Face también y cualquier situación, entonces en el hospital viene. Gracias. Muy agradecido, Mauricio. Gracias, doctor Ramiro Cadima, por habernos atendido con esta entrevista hoy en Noche a Noche. Muy gentil. Hasta luego.